Gracias, querido Padre, gracias, nuestro Dios, gracias, Jesucristo, por la palabra de Dios que vamos a estudiar. Bendice esta lección 6 para el 8 de noviembre, el enemigo adentro. Gracias por mi hijo que está detrás de la cámara, mi esposa que me ayuda con la música. Y te pido una bendición especial sobre la familia de don Eduardo Ocampo, un hombre de Dios, en el lugar señalado por Dios, haciendo la obra de Dios como Dios quiere. En el nombre de Jesús. Amén. El título, Josué, ofrendas para el Sudamérica, Perú, Chile, Brasil. Y el título es El enemigo adentro. ¿El enemigo de quién? ¿El enemigo de qué? ¿El enemigo adentro de dónde? Porque uno puede tener enemigo afuera, uno puede tener enemigo adentro. Para el republicano, el enemigo adentro de los Estados Unidos de Norteamérica, él es el demócrata. Para el demócrata, el enemigo adentro, mira, no voy a hablar de política, solo estoy usando un ejemplo para lo que la Biblia nos está enseñando. Así que mejor cerremos este tema y vamos a la Biblia. Vamos al texto. Jeremías 17, versículo de memoria. Trata de memorizártelo. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Entonces, estamos hablando de un enemigo adentro. ¿Adentro de qué? Adentro de la mente. Unges mi cabeza en presencia de mis angustiadores. La palabra hebrea para angustiadores es enemigo. La envidia, la avaricia, la codicia, la lascivia. Enemigos adentro. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Cuáles son estas obras? ¿De quién en el contexto que estamos estudiando son estas obras? Número 1, Acán tomó en secreto las cosas sagradas, objetos que Dios había prohibido que nadie guarde después de la caída de Jericó. Número 2, estas obras que habla la Biblia, describe después de la derrota de Ai, cuando Josué ora y Dios revela que había pecado escondido en el campamento. Ese acto privado es una obra de rebelión. Y ese Acán fue expuesto por revelación divina. Y su castigo fue público y severo. Y número 3, esa obra que estamos hablando aquí, según el fruto de sus obras, habla de la justicia de Dios que no se basa en las apariencias, sino en la verdad del corazón. Sin embargo, no estamos viviendo en los tiempos de Acán. Y si hay un Acán en tu iglesia, no lo vas a quemar vivo. No lo puedes apedrear. No puedes utilizar los ejemplos del Antiguo Testamento que vivía bajo una democracia directa de Dios.
Lo que vamos a estudiar son principios para que nosotros, a la luz de Jesucristo, que ya vino 2000 años después, podamos desenvolvernos en la mejor manera de amor, gracia y misericordia con las personas que han pecado. Hay 4 enemigos internos, los 4 enemigos más grandes. Aparte de Acán, quiero repasar 4 enemigos en el Antiguo Testamento. Enemigos internos que trajeron una maldición al pueblo de Dios. Número 1, ¿te acuerdas la rebelión de Coré? En inglés, Corá o Korah. ¿Te acuerdas de Datán? ¿Te acuerdas de Abiram? Ellos se levantan contra Moisés y Aarón, reclaman que también deberían liderar, somos tan líderes como ellos. Dios los juzga y la tierra los traga, vivos, y no solo a ellos. Miles de personas murieron, tragadas. El orgullo, los celos, la rebelión dividieron al pueblo de Dios. Número 2, está el caso de Saúl, lleno de desobediencia. Buenas intenciones, sí. Pero muchas veces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, lleno de inseguridad. El rey Saúl obedece solo parcialmente el mandato de Dios y perdona la vida del rey Agag. El miedo de Saúl a la gente y su necesidad de aprobación lo llevaron a rebelarse en contra de Dios y hacer sacrificios. El hacer sacrificios era solo para los pastores, levitas, los líderes espirituales, no para los reyes. El tercer ejemplo que me gustaría desarrollar con ustedes es David y Betsabé. No fue un filisteo que vino a destruir la vida de David, Israel, el pueblo. Fue la lascivia, la lujuria. No fue un enemigo que vino a matarlo a David. Fue un enemigo interno, un enemigo de adentro. La concupiscencia y la flojeritis. David estaba, la Biblia dice, 6 días trabajará. No estaba trabajando, estaba holgazaneando, flojeriticiando. Debería estar peleando. Ahí estaba así, sin mente desocupada, taller del diablo. Y el cuarto ejemplo es de Salomón. Salomón, 700 concubinas, 300 mujeres, 1000. ¿Cómo puedes vivir con 1000? ¿Cómo puede un esposo tener 1000 mujeres? ¿Cómo? ¿Para qué? Son enemigos internos. La lujuria, ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento. Tanto Coram interno, Datam interno, Abiram interno, Salomón interno, Betsabé interno, David, todos internamente destruyeron el pueblo de Dios. Domingo, noviembre 2. Incumplimiento del pacto. La Biblia dice en Josué 7:11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Miren la progresión. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Voy a hablar lingüísticamente hablando y quiero dejar el versículo ahí en la pantalla. Observamos que aunque Acán fue el único que cometió el acto traicionero al romper el anatema, toda la nación es responsable y sufre las consecuencias del pecado. Dios subraya la gravedad de la ofensa de Acán mediante el uso del adverbio aún, que yo aún han quebrantado. Aún es un adverbio en una secuencia acumulativa e intensificadora. Primero se emplea el término general para el pecado,
atá, pecar. Luego, a través de 5 expresiones progresivamente más específicas introducidas: traspasar, transgredir, aún tomar de las cosas consagradas, también robar, también engañar, aún poner. El pacto entre Yahvé e Israel operaba tanto a nivel individual como colectivo. Dentro de este marco pactual, Israel era considerado una unidad indivisible, una nación elegida ante Dios. ¿Cuáles fueron las 2 causas principales de la derrota? Te voy a dar respuesta. Número 1, el pecado oculto del campamento. Siempre que hay un pecado oculto en la iglesia, en el campamento, en la familia, en la escuela. Y número 2, el exceso de confianza y falta de dependencia en Dios. Después de su gran victoria, los israelitas se volvieron confiados en sí mismos. Y los espías: no suban todos los hombres, uno de los 3,000 serán suficientes para atacar. ¡Qué orgullo! No buscaron la guía de Dios y subestimaron al enemigo. Número 1, un pecado oculto. Y número 2, el orgullo. Pecado oculto y orgullo. Autosuficiencia en lugar de depender en Dios. Muchos me dicen: Pastor Benjamín, ¿cómo sé que estoy listo para la venida de Cristo? ¿Cómo sé que estoy preparado? Cristo viene pronto, prepárate. ¿Cómo sé que estoy preparado? Dos claves. Número 1, decir: no estoy preparado. Decir: no estoy listo. Cuando tú te sientes listo, no estás listo. Cuando tú te sientes preparado, es porque no lo estás. Es esa insuficiencia, esa humildad. Número 1, humildad. Número 2, integridad. ¿Tú eres perfeccionista? Sí, sé perfeccionista contigo, no con él, no con ella, no con el cónyuge. Cristo viene pronto, prepárate. Piensa: no estoy preparado. Cuando dices no estoy preparado, es el principio para tu fuerte preparación. Lunes, noviembre 3. El pecado de Acán. La Biblia. Temprano a la mañana siguiente, Josué llevó a las tribus de Israel ante el Señor, y la tribu de Judá fue destacada. Entonces los clanes de Judá se adelantaron, y el clan de Será fue celeado. Entonces las familias de Será se adelantaron, y la familia de Simri fue celeada. Cada miembro de la familia de Simri fue presentado por persona, y Acán fue seleccionado. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, ¿cómo lo llama? Qué lindo, hijo mío, aún en su voz, este hombre va a ser apedreado, este hombre va a ser aniquilado, y le dice: hijo mío, te amo. El propósito de la disciplina eclesiástica no es apedreamiento, no es excomulgamiento. El propósito es restauración. Hijo mío, glorifica al Señor, el Dios de Israel, diciendo la verdad. Haz tu confesión y dime qué has hecho. Las ruinas de Jericó. Te cuento más o menos el relato. Las ruinas de Jericó siguen humeando. Israel se regocija, pero en las sombras un corazón gira. Los ojos de Acán capan un brillo.
una rica túnica babilónica de plata y de oro. Dios ha dicho, no tomes para ti lo que ha sido dedicado para mí. Sin embargo, la tentación susurra, duda, roba, esconde los tesoros debajo de tu tienda. Nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Días después Israel ataca ahí sin oración, sin confianza, sin obediencia, y la pequeña ciudad contraataca. 36 hombres caen muertos. Israel huye avergonzado. Y Josué grita y clama y ora, Señor, ¿por qué? Porque Israel ha pecado, porque Israel ha robado, porque Israel ha escondido lo que era mío. Tribu por tribu, hombre por hombre, hasta que Acán se queda solo. Josué suplica, hijo mío, dale la gloria a Dios, arrepiéntete. Vi, codicié y tomé. Pero no dice, mi corazón está doliendo o está contrito y humillado. Simplemente vi, tomé, codicié. Las cosas robadas están descubiertas. El juicio cae en el valle de Acor. El juicio cae en el valle de los problemas. E Israel aprende que el enemigo más feroz no está en Jericó, no está en Ai, no está en Palestina, está dentro de nosotros, dentro del corazón y dentro del alma. Elecciones desgarradoras. Y el texto dice, y les mandó diciendo, miráis, os esconderéis contra la ciudad, detrás de la ciudad. No os alejéis mucho de ella, y estad todos preparados. Después de la derrota de Israel a Ai, Dios instruye a Josué para que ataque de nuevo, pero esta vez con una nueva estrategia. Dios debe actuar con cuidado, obedeciendo a Dios, en lugar de confiar en su propia fuerza y exceso de confianza. ¿Y qué sucede aquí en el versículo 8:4? Josué selecciona 5,000 hombres para formar una emboscada oculta. Estos hombres se posicionan al lado del este de Ai y ahí adentro de la ciudad y Betel, fuera de la vista. La emboscada es parte de un plan de batalla guiado divinamente. El resto del ejército se prepara para atacar abiertamente, atrayendo a los hombres de Ai. Y hay una obediencia en la estrategia. Esta victoria proviene de seguir cuidadosamente las instrucciones de Dios. Y Dios recompensa la fidelidad después de lidiar con el pecado de Acán. El Señor habla a Josué, no temas ni te desanimes. Toma todos los hombres y luchadores, y yo estaré con ustedes. Jueves, noviembre 6. Un testigo de Dios y de su poder. Vamos al texto que dice Josué 7:9. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán esto y nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú a tu gran hombre? Nuestra iglesia adventista del séptimo día en Fullerton debe ser una iglesia distinta y visible. No hay otra nación tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justos como toda la ley de Dios. Y la singularidad de Israel llama a la atención sobre Dios. Nosotros como iglesia, mientras estemos obedientes a los estatutos de Dios, seguiremos abiertas,
Si nosotros, en vez de seguir a los estatutos de Dios, seguimos a los estatutos de los hombres y rentamos nuestra iglesia a una iglesia dominical, y a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, yo heredé esta situación. Hay contratos que duran 2, pero yo como pastor de la iglesia me he propositado terminar con estos inquilinatos. La iglesia no es un negocio. No deberíamos estar rentando nuestra iglesia. ¿Acaso se rentó el Antiguo Testamento? ¿El templo de Salomón rentado? ¿Acaso la sinagoga de Jesucristo del Nuevo Testamento fue rentada por $1,500? ¿De qué vale los $1,500 que te pagan al mes si no tienen la unción del Espíritu Santo? Nosotros predicamos el mensaje de los 3 ángeles. La persona de la visita no sabe qué iglesia se reúne el domingo. No saben que estamos enseñando el mensaje de los 3 ángeles. Si un día predicamos 3 ángeles y el día predicamos otra cosa, nos contradecimos. No puede haber la unción del Espíritu Santo. Inclusive, matemáticamente, ganas 1,500 y pierdes 2,000. Se quiebra el aire acondicionado, se quiebra la carpeta, se quiebran las utilidades, se multiplican los pagos. ¿Qué ganaste? El enemigo está adentro. Y no es culpa de los ancianos, no es culpa de los voluntarios, no es culpa de la junta. La culpa lo tiene el pastor y yo tengo una responsabilidad. ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres pagar la hipoteca? Evangeliza. Ábrele la boca al pescado. Pesca. Pescadores de hombres. Y ese pescado va a traer diezmos y ofrendas. Esa es la única bíblica manera de conseguir dinero en la iglesia. Pensamiento adicional del folleto de Escuela Sabática. 3 preguntas. Discuta, no me gusta traducir la palabra discuss, dialoga las implicaciones del 10º mandamiento. Es muy sencillo. No codiciarás. Está acá. Es el mandamiento más espiritual de los 10. Es el mandamiento más profundo de los 10 mandamientos. Es el mandamiento más devastador de los 10 mandamientos. Porque si tú codicias el tiempo que le pertenece a Dios, vas a transgredir el 4º mandamiento. Porque si tú codicias la simpática chulada de marido que tiene tu vecino, tu vecina, vas a transgredir el 7º mandamiento. Porque si tú codicias el Toyota Celica aparcado, estacionado al frente de la carretera que le pertenece a tu vecino, y lo codicias en tu corazón, vas a transgredir el 8º mandamiento. Todos los 9 mandamientos empiezan con el 10º. No voy a decir que es el más importante, porque para mí el más importante es el 4º. Pero sí te voy a decir que es el más espiritual. Pregunta número 2 en el folleto. Lee la oración de Daniel en Daniel 9. ¿Por qué es significativo que Daniel, al confesar los pecados de Israel, siguiera diciendo nosotros? ¿Sabes por qué? Porque el uso repetido de nosotros por parte de Daniel
muestra que comparte la culpa de su pueblo. Él ora por la nación y modela un enfoque humilde y comunitario de la confesión. Daniel nos recuerda que en tiempos de crisis espiritual, la justicia personal no nos separa de la necesidad de interceder por los demás. Termino con un incidente chiquitito que ilustra la grandeza de un hombre que no tenía enemigos, de un hombre muy por encima del promedio, de un hombre generoso, de un hombre entrañable, del mejor amigo de mi padre, don Eduardo Ocampo Yávar. Yo no lo conocí como el mejor profesor de español. Nunca estudié español con él. Luis Alberto Gaviria sí, yo no. Yo no lo conocí como un pastor. Nunca fui miembro de su iglesia adventista del séptimo día en Pacific Press Publishing Association Spanish Church, aunque tuvo mucho éxito como pastor. No lo conozco como erudito, no lo conozco como pastor, pero sí lo conozco como futbolista, como un excelente campeón del fútbol. Lo conocí como jugador del fútbol de todos los viernes a las 3 de la tarde. Recuerdo el color de sus botines, chimpún, Callao. Recuerdo el característico juego de pies, dribleando la gambeta desde la banda derecha y mandando su pase significativo y de su firma y rúbrica Ocampo. Lo siento, Nino, si me estás escuchando, pero tu papá jugaba mejor que tú. Yo te he visto a ti también en Mountain View, pero tu papá era mejor que tú. Disculpa, Samuelito, pero tú nunca viste una pelota de fútbol, que yo sepa. Tú tocabas un piano excelente y tu papá me dijo muchas veces, en el piano, en este planeta, no existe uno mejor que Samuel. Por 90 minutos cada semana, frente a Lamson Hall, frente a Pioneer Memorial, había un campeón. Y ese campeón se llamaba Don Eduardo. 22 jugadores, muchos de ellos de 18 años, como los hermanos Belvedere, muchos de ellos de 19 años, como los hermanos Ortiz, muchos de ellos de 22 años, como un servidor o como Luis Gaviria de Colombia, o Pedro Guaringa del Perú, muchos de ellos de nuestro profundo Perú, como Betín, Hugo, Lucio, Alcide Miranda, grandes futbolistas. Pero todos teníamos 17, 18. Yo tenía 22. Don Eduardo, nunca olvidaré un incidente chiquitito. El verano, viernes, 1988. Yo tenía 22, don Eduardo 57 o 58. Imagínate un campo lleno de niños, jóvenes, jugando con un hombre casi 40 años mayor. Eran las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, el sol estaba cayendo.
Sabíamos el texto que decía, si refrenares tu pie de no hacer tu deleite el sábado. Sabíamos que iba a caer una maldición si seguíamos jugando en el sábado. Mete gol, gana. Alguien dijo, mete gol, gana, mete gol, gana. El último que mete el gana, gana. Y yo estaba en la defensa. Y el doctor recibe la pelota. Nuestras esperanzas se desvanecían. Pero cuando finalmente, pocos minutos antes de la puesta del sol, pocos segundos, el doctor recibe el balón fuera del área. Driblea a 2 defensores mejor que Messi y Maradona y entrega con todas sus fuerzas de un hombre de casi 60 años y mete el gol de la victoria y la red se sacude y vi a un hombre de casi 60 años ganar el juego por un grupo de perdedores de 22 años. Y yo lo vi correr, y yo lo vi levantar sus brazos, y yo lo vi alzar sus brazos en triunfo, y lo vi abrazar a los otros compañeros. Y mientras todo el equipo abrazaba en la victoria, no exagero, lo prometo, en ese instante, él estaba alzando no solo sus puños, él estaba levantando a todo nuestro equipo. Y en ese único momento de alegría, yo sentí que él estaba levantándome a mí también en sus hombros. Y por un momento me seguí y me sentí en un triunfador, ya no un perdedor, en un triunfador. Y yo eternamente estaré agradecido al doctor Ocampo y siempre lo recordaré como mi profesor de homilética, pero también como el campeón que me puso en el cielo, en lo más alto. Y salimos triunfantes. Y estoy eternamente agradecido por ese momento, por esos 30 segundos de gloria. Samuelito me mandó un texto esta semana en mi teléfono. Y me decía, Hacho, y yo no lo sabía. Mi padre ha cerrado los ojos. Pero por favor distribuye esta invitación a tus amigos. Y lo he hecho. Llamé al héroe, un hombre de Dios. Está descansando en los brazos del campeón de campeones. He peleado la buena batalla, dice 2 de Timoteo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por los más hermanos me espera una corona que Dios tiene para mí, pero no solo para mí, sino para todos los alumnos del mejor profesor de español de la Universidad de Andrews. Mis más profundas condolencias para la hermana Florita. Con mi padre lo visitamos hace pocos meses. Gracias, Nino. Que Dios bendiga esta familia. Y estaremos ahí el sábado a las 4 en Loma Linda University. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.